Los acontecimientos del día, como siempre, sorprenden y dan ganas de hablar de todo. Por ejemplo, ¿por qué los demócratas de repente volvieron a amar a los judíos? Sí, esto, bueno, claro, creo que no será por mucho tiempo, pero los han vuelto a querer. ¿Para qué quieren los estadounidenses Groenlandia y la conseguirán aunque les digan que no? Es tan valiosa para Europa que estaría dispuesta a pelear con Estados Unidos por ella, no solo hasta el final, sino hasta la muerte. Probablemente peleen hasta el final. Francia ya envió a 13 soldados para proteger a la Unión Europea en el territorio de Groenlandia, y Alemania, creo que 12 o 11. Reino Unido encontró solo a un soldado en Reino Unido y lo envió. Finlandia envió, bueno, en general a un solo soldado. En general está bien. Creo que Trump está temblando por esto, sí, y nosotros tenemos la broma del año. En las sesiones de la Corte Suprema, uno de los jueces le preguntó al defensor de la idea de que un hombre puede convertirse en mujer simplemente declarándolo y entonces podrá hacerlo. Bueno, por ejemplo, no sé, jugar en un equipo femenino de baloncesto o boxear contra mujeres. Y la respuesta fue increíblemente graciosa. El lado izquierdo no pudo explicar a quién llaman hombre, o chico, o mujer, o niña, o sea, llaman a alguien así. Incluso presentaron una demanda ante la Corte Suprema para defender su derecho a pasar de niñas a niños y viceversa, pero no saben qué es un niño y qué es una niña. Reunión importante hoy en la Casa Blanca por tensión sobre Groenlandia. Editor de subtítulos, sí. Cancilleres de Groenlandia y Dinamarca se reúnen con la administración Trump. Brian Abel informa desde Washington. Reunión de 90 minutos en la Casa Blanca ocurre mientras Dinamarca refuerza su presencia militar en Groenlandia y Trump intensifica su retórica sobre controlar el país. El vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio reciben al ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca y al ministro de Relaciones Exteriores de Groenlandia. La delegación llegó al ala oeste de la Casa Blanca el miércoles por la mañana, poco después de que Trump fijara el tono de la reunión en redes sociales. Trump insistió en que la OTAN facilite que Estados Unidos adquiera Groenlandia. Si no lo hacemos, lo harán Rusia o China. Estados Unidos necesita este territorio por seguridad nacional. Trump agregó que la OTAN se volverá mucho más formidable y eficaz si Groenlandia queda en manos de Estados Unidos. Todo menos eso es inaceptable. Trump no descartó acciones militares para obtener el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aunque Rubio declaró que Trump quiere comprar el país y no tomarlo por la fuerza. Sin embargo, Dinamarca afirmó que Groenlandia no está en venta. El canciller de Dinamarca reafirmó esta postura tras la reunión de hoy. Las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación del pueblo de Groenlandia son, sin duda, completamente inaceptables. Esto sucede una semana después de que se supo que durante 40 años han estado colocando en secreto a las mujeres indígenas Inuit de Groenlandia. Son esquimales. En el video pasado creo que dije varias veces que no eran esquimales, sino otros, pero olvidé cómo los llamé. Seguro no eran escitas. Les colocaban espirales en secreto sin que las chicas lo supieran para impedir que se reprodujeran. Bueno, ¿por qué los estadounidenses son malos? Emborrachaban a los indígenas, los mataron a todos, y nosotros somos buenos, les poníamos espirales. Pues genial. ¿Simplemente empezaron a hacerlo? De hecho, justo después de que Estados Unidos propusiera comprar la isla. No ahora, señores, ya les habíamos ofrecido comprar la isla. Es decir, reducían la cantidad de posibles beneficiarios de compensación por parte de Estados Unidos. Poblando la propia isla, o sea, la isla Glindadseu, me refiero a que los daneses la poblaron por la fuerza, como la URSS alguna vez pobló Kazajistán y Ucrania, con rusos, sí, al mismo tiempo destruyendo a la población indígena. Existen historias curiosas sobre asignar $80 millones a la alcaldía de San Francisco para comprar y distribuir alcohol. ¿A quién? Bueno, si preguntas a quién, nunca lo adivinarías. Gastaron 80 millones en repartir alcohol a los alcohólicos porque les dan lástima. A veces solo quieres hacerlo bien y llorar al mismo tiempo, pero les diré esto.
¿Cuántos alcohólicos recibieron esto gratis? Se los anunciaré más cerca del final del programa, cuando les cuente un poco más en detalle sobre todo. Esperen 10 minutos y lo sabrán todo. O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una furiosa se acerca a un soldado que está de guardia, él está en su puesto y acercando su cara a la de él, empieza a gritarle que es un bastardo y otras palabras bonitas? Eso también estará más cerca del final, también será una historia absolutamente maravillosa. Ahora vamos a hablar de otra cosa, del Partido Demócrata. El Partido Demócrata ya no quiere a Hamas. El sábado por la mañana apareció un mensaje en Twitter de Acacia Cortés, antes fiel seguidora de Hamas y antisemita del año. Entonces, el mensaje me sorprendió a mí y a todos los demás. Aquí está, oye. Marchar en un barrio predominantemente judío y gritar apoyamos a Hamas es repugnante y antisemita. Así de simple, Chu. ¿Qué? Sí, hace un momento estabas gritando a todo pulmón que apoyas a Hamas. Y en consecuencia, en contra de las criaturas repugnantes judeo-mordovas que viven en tierras originalmente árabes, que se llaman Israel. Porque ella cree que matar, torturar o quemar judíos es válido o necesario, pero hablarlo es de mala educación. Bueno, es posible que ella realmente piense así, de hecho sí, es ella. Como que los liberal fascistas, los homosexuales progresistas gritaban ¡hurra por los asesinos homosexuales! ¡Hurra por aquellos! ¡Hurra por los que nos tiran desde los techos de edificios altos! ¡Vivan aquellos que meten estacas de madera afiladas en los traseros de los homosexuales de todo el mundo! ¡Hurra! Vi el tweet de AOC y pensé que era una cuenta de parodia, no lo creí. Por supuesto es difícil creer que Acacia o Cortés de repente empezó a amar a los judíos sin motivo. ¿Pero se dieron cuenta? Junto con la multitud que gritaba, ahí en la multitud estaba un judío ortodoxo vestido con su ropa tradicional. Bueno, no creo que alguien simplemente se haya disfrazado de judío, probablemente era un judío ortodoxo. Como que ese mismo judío también gritaba alegremente, ¡hurra, jamás! ¡Hurra, jamás! Y ahí probablemente gritaban muerte a Israel. ¿Qué más gritan? ¿Del mar al río o del río al mar? Tal vez estaba llamando a su suegro, por cierto. Él gritaba muerte a Israel, o tal vez su suegro se llama Israel, o por ejemplo, su socio de negocios se llama Israel, y él gritaba muerte a Israel. Pero, entonces, en ese mismo momento, minuto a minuto, algunos más, principalmente en Nueva York, por cierto, los demócratas escribieron el mismo texto o lo dijeron, no se copiaron entre ellos. Había diferencia de tiempo con ella, decía algo y después de 20 o 30 minutos no pasaba nada. Al mismo tiempo, prácticamente en ese mismo segundo, apareció en sus cuentas, ¿cómo no les da vergüenza ir a un barrio judío y gritar ¡Viva Hamas! Es interesante, y si el barrio estuviera habitado por yogis indios, ahí también se podría gritar ¡Viva Hamas! ¡Muerte a Israel! Si viven yogis ahí, o solo donde viven judíos, ahí no se puede. Y en otros lugares sí, entonces, en otros lugares, claro que sí. No tengo ninguna duda de que lo harán perfectamente en cuanto tengan la oportunidad. Aquí está Schumer, que es judío, naturalmente, y Sharashin es de los nuestros, yo lo diría así por decirlo de alguna manera. Sobre los asesinatos de 1,200 judíos por Hamas, sí lo mencionó, pero de forma muy discreta. Chuck Schumer condena el apoyo a Hamas, llamándolo una organización antisemita, y declara que no hay lugar para tales protestas en Estados Unidos. 2 días después, tuiteó condenando el incendio de una sinagoga en Jackson, Mississippi. El socialista más conocido de Nueva York, Zohran Mamdani, también escribió en Twitter sobre este incendio provocado en Jackson. El viernes por la noche, también condenó los lemas pro-Hamas en Nueva York y tweets de NU. La gobernadora Kathy Hochul, la senadora Kirsten Gillibrand y otros demócratas locales y regionales condenan estos lemas. Las mismas personas que ignoraron protestas contra estudiantes judíos y marchaban con quienes coreaban del río al mar y globalicen la intifada. ¿Cómo pueden aprobar consignas que llaman literalmente al genocidio de todos en Israel? Consignas que incitan a un levantamiento violento de los musulmanes contra el mundo no islámico. Protestas dirigidas contra estudiantes judíos bajo el pretexto de la libertad de expresión. Ahora deciden condenar las protestas a favor de Hamas.
Siempre es interesante cuando alguien cambia de opinión. Bueno, te preguntas por qué de repente pasa eso. Claro, sí, yo también, por eso yo también. Muchos, incluyéndome a mí, también cambian de opinión. Cuando surge una nueva idea, hechos o algo más, de pronto entiendes que no comprendías si cambias de opinión, agradeciendo que tienes honor y conciencia. Cambiar de opinión, pero cuando muchas personas al mismo tiempo, como si fuera sin ninguna razón seria, cambian de opinión, eso sí causa asombro. Yo diría que si todos los demócratas, bueno, digamos al menos del estado de Nueva York, de repente todos declararon que los judíos, claro, son malos. Bueno, está claro que son malos, pero aún así, incluso siendo malos, no son tan malos como para arrojarlos a casas en llamas, golpearlos con varillas y sacar a futuros dueños no nacidos de vientres embarazados. Entonces uno se pregunta, después de tantos años, decían que el Hamas era bueno y de repente cambiaron y hablaron distinto, aunque ya lo sabían todo desde hace tiempo. Desde el primer día, el manual lo cambia todo. En realidad todo es simple. Llegó el manual. La elección es que después de 10 meses empezamos a suavizar las posiciones indicadas en el manual en todo el espectro. Empezamos a engañar, no como engañábamos antes el año pasado, sino que ahora vamos a engañar de otra manera para ganar la elección. Cueste lo que cueste. Hemos robado tanto dinero que ya no nos importa cuánto cueste. Pero lo principal es que el ala derecha de los republicanos, Tucker, Carlson, Candice y otros, se han convertido en antisemitas y además lo hacen de manera activa, llenos de odio hacia Israel y al parecer hacia los judíos en general. Y aquí el vicepresidente Vance es amigo de Tucker y sale con él a pesar del evidente antisemitismo de Tucker, sus amigos y su equipo. Otra vez contra los judíos. Qué suerte que los demócratas nos volvieron a querer. Los demócratas buscan parecer amables y compasivos para recuperar votos, a diferencia de Vance y los antisemitas de la derecha maga. ¿A quién le molesta el antisemitismo? ¿Para qué lo queremos? ¿Groenlandia? Es una isla fría, vacía, hay 56,000 personas, la mitad son yakutos, la otra mitad, no son yakutos, otra vez los llamé yakutos, son inuit, y la otra mitad son daneses. Y en 1951 Estados Unidos y Dinamarca firmaron un acuerdo sobre Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca. No sé cómo forman parte de él. Anunciaron que ahora es un condado. Antes era territorio de Groenlandia del Reino de Dinamarca, donde podíamos construir, expandir y añadir instalaciones y radares militares sin control de Dinamarca. El acuerdo existente es en realidad tan amplio que los estadounidenses pueden hacer prácticamente todo lo militar que quieran en Groenlandia. Y como quien dice, solo no cambiar la bandera. Sobre los principales edificios, creo que los más altos son de 2 pisos, pero cualquier recurso mineral, pues. Esto requiere el permiso y la capacidad de la Unión Europea para jugar este tipo de juego con nosotros. Nosotros les damos esto y ustedes nos dan aquello, pero realmente no queremos jugar juegos con ellos. Entonces, convertir a Holanda en parte de Estados Unidos significa una presencia a largo plazo en la isla, sin temor a perder el control. Y en realidad justifica todas las inversiones, los gastos ahí, las mejoras de la infraestructura y cosas por el estilo. Si ese territorio es nuestro, no nos preocupa invertir ahí. La compra de Luisiana, de Alaska y los debates sobre Groenlandia han sido parte de la cultura política y la vida de Estados Unidos desde hace tiempo. Trump considera la adquisición de Groenlandia como un proyecto inmobiliario. Él mismo lo dice, buena propiedad y grandes oportunidades. Por eso dice, chicos, ahí tienen 56,000 ciudadanos en Groenlandia, déjenme darles $100,000 a cada uno. 5 o 6,000 millones y pusimos la bandera de Estados Unidos. Ellos tienen derecho a votar, salir del edificio y unirse a quien quieran, si quieren unirse, o pueden quedarse independientes. Alaska se compró por $7.2 millones en 1860 equivalentes, hoy a unos 160 millones de dólares. Si hablamos de la Alaska actual, la compramos por unos 160 millones de dólares.
Luisiana se la compraron a Napoleón por $15 millones. Eso fue alrededor de 1803 y hoy serían unos 430 millones de dólares. ¿Compraron un gran terreno, todo un corredor tras adquirir Luisiana? Entonces, el sur de Arizona y Nuevo México lo compraron a México por 10 millones en 1848 Texas. En 1845-1846 lo anexaron pagando las deudas. Texas tenía como 10 millones de dólares en deudas, las pagamos y nos quedamos con el territorio por las deudas. Lo que propone Trump, o sea, lo que sugiere Trump, 5 o 6 mil millones es mejor, bueno, más caro que Texas, Florida y Luisiana si lo calculas por kilómetro cuadrado. Pero ahí hay recursos minerales explorados, lo que por supuesto hace que la isla sea más valiosa. Parece que Groenlandia, o sea, la quieren los groenlandeses, sí la quieren. Ahí les tocaría 1 millón a cada uno y actúan como si nunca venderían su patria. Está claro que la van a vender, solo cambiarán la bandera, nadie les quitará nada. Así puedes vivir tranquilo declarando Groenlandia territorio de Estados Unidos, aunque no sea un estado. Sí, como por ejemplo creo que Puerto Rico, sí, por cierto, Florida la anexaron por $5 millones pagándoselos a los ciudadanos del estado. Simplemente llegaron a un acuerdo con España. Había una gran cantidad de pagos. Dijeron, nosotros nos hacemos cargo de esos pagos, les daremos todo y ustedes nos entregan ese territorio. Los españoles, por si acaso, porque entendían que podríamos tomarlo de todas formas, por así decirlo, dijeron, bueno, al menos recibiremos algo de dinero por esto. En ese entonces, en Florida vivían 4,000 blancos y 4,000 negros. Hoy en día, 5 millones estarían más o menos en ese rango. Intenté calcular unos 127 millones de dólares, es decir, cerca de 15,000 por persona, si se repartiera entre los 8,000, tanto negros como blancos. Ese soy yo. Para comparar, la propuesta de Trump es de 100,000, pero Florida costó unos 15,000 por persona. Y aquí están proponiendo 100,000, o sea, por persona. Analistas europeos afirman que Dinamarca y Groenlandia buscan obtener de Trump 650,000 millones, 100 veces más de lo que él ofrece. Bueno, pero se metieron con el que no debían. Y B, ¿por qué tendríamos que pagarle a Dinamarca si Groenlandia puede salir del protectorado y decidir su destino? Les diremos, muchachos, manden a los daneses al diablo, échenlos, vengan con nosotros, y por eso les daremos tal cantidad de dinero. Sí, digamos, 100,000 por persona. Bueno, lo multiplicamos por 2, tal vez por 2,5. Salen buenas cantidades. Sí, así son las cosas, como quien dice. Y Groenlandia la obtendremos, como decía un amigo armenio, sea por las buenas o por las malas. ¿Quieren humo rojo? Prometí hablar sobre las psicópatas y los militares, pero una imagen vale más que 1000 palabras, así que aquí tienen una imagen, disfrútenla. En mi opinión, es maravilloso. Veámoslo otra vez solo por placer, parque. Ahora hablemos de la Suprema Corte y preguntemos, ¿y si diferenciamos a niños y niñas? Moyem, ¿o acaso no está claro a qué se refiere cuando dice niño, niña? Dice que hay una diferencia y luego dice que no lo dirá. ¿Cuál? Discriminación por ser transgénero, permítanme regresar a lo básico. ¿Está de acuerdo en que una escuela puede tener equipos separados para estudiantes identificados como niños y estudiantes identificados como niñas? Sí, su señoría. Si eso es realmente así, ¿no se vuelve necesario para el propósito de garantizar la protección igualitaria si esta disposición es impugnada bajo el artículo de protección igualitaria? Cierta idea de lo que implica ser niño, niña, hombre o mujer. Sí, su señoría. ¿Cuál es la definición para la protección igualitaria? ¿Qué implica ser niño, niña, hombre o mujer? Disculpe, entendí mal. Creo que el acto fundamental es una política o ley. Debemos saber cómo el Estado interpretó ese término para ver si alguien fue excluido.
No hay definición para el tribunal ni estamos impugnando esa definición. Decimos que en la práctica esto se aplica de tal manera que excluye categóricamente a los hombres biológicos de los equipos deportivos femeninos y que existe un subconjunto específico de estos hombres biológicos, para quienes actuar así no tiene sentido para los intereses del Estado. Gracias. ¿Cómo puede un tribunal determinar si hay discriminación por sexo sin entender qué es el sexo exactamente? Para igual protección legal. Permiten que los niños se vuelvan niñas, ¿cierto? El juez pregunta, ¿qué es un niño o una niña? ¿Y cómo es eso? ¿Puede un niño convertirse en niña? Y la respuesta, no lo sabemos, así que lo que dicen es absurdo. O sea, un boxeador sano, digamos, de 2 metros, sí, perdió entre los hombres, pero quiere llevarle una medalla de oro a su mamá, tiene derecho. Se une al equipo femenino y dice, decidí por mí mismo que soy una mujer. Así, de repente me llegó, justo cuando acabo de perder la pelea. Creo que simplemente sabemos lo que ellos decidieron. Lindsay, por reglamento, se considera hombre por nacimiento y está excluida de equipos femeninos, como exige la norma. Aceptamos las definiciones del reglamento sin cuestionarlas y solo revisamos si generan un problema de igualdad de protección. Bien, supongamos que hay una escuela que tiene, digamos, un equipo de atletismo para niños y un equipo de atletismo. Sí, en esa escuela existe un estudiante que tiene genes y un sistema reproductivo masculino y los tuvo desde su nacimiento. Y nunca tomó bloqueadores de la pubertad, nunca tomó hormonas femeninas, nunca tuve cirugías de cambio de sexo. Sin embargo, soy una mujer, eso soy. ¿Puede la escuela decir que no puedes participar en el equipo de niñas? ¿Puede la escuela negar tu participación en el equipo de niñas? Entonces, disculpe, usted, simplemente es un hombre de nacimiento que tiene todas las ventajas de las hormonas masculinas. ¿Y la escuela puede excluirlo del equipo femenino? Sí, puede. Pero esta persona, ¿acaso no es una mujer, según su entendimiento? Persona, dice Ri. Yo sinceramente me considero una mujer. Yo, en esencia, soy una mujer de luz. No una mujer, es una persona. Yo respetaría su autoidentidad al dirigirme a ellos. ¿Y se le debe permitir competir, pelear, es decir, contra mujeres, donde, según entiendo, fácilmente gana la medalla de oro? Y su amigo pidió la de plata, el tercer vecino la de bronce, y en otra ciudad, un nadador ganó la de oro en categoría femenina y su amigo la de plata. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Si por alguna razón nadie, que yo recuerde, ¿recuerdan si hubo alguien? Ninguna mujer deportista parece pedir pelear con hombres en el ring. ¿Por qué será? Por cierto, ¿por qué? Es interesante. Y sobre el alcohol en San Francisco, esa es mi historia favorita. ¿Pensaban que ya habían visto ladrones de todos los tipos, formas y tamaños? No, ¿eso aún no lo han visto? Esto es increíblemente gracioso. Es aún más divertido que los 9,000 millones robados por los mismos. Robados. Hablemos de la falta de vivienda, porque él admitió que los 24,000 millones de dólares para los sin hogar se gastaron y desaparecieron, pero nadie sabe exactamente en qué se gastaron ni si realmente sirvió de algo, y eso fue lo que me sorprendió, porque él realmente lo admitió. Escribí un artículo que salió hoy simplemente destacando a una de esas organizaciones en San Francisco que se supone que debe proporcionar raciones gratuitas de alcohol a los alcohólicos sin hogar. Durante 5 años y con 16 millones de dólares anuales atendieron a 55 clientes. No, te lo inventas. Espera, ¿qué? Ese dinero de impuestos lo usan para dar alcohol gratis a los borrachos de la calle. Sí, y esto ha estado pasando durante varios años. La organización ya existía, pero la reforzaron durante el COVID para evitar que alcohólicos sin hogar llegaran a urgencias. Y ya sabe, de alguna manera tratamos de reducir el daño para estas personas. Y sabe, como ya mencioné, darle alcohol a los alcohólicos es como darle crack a los adictos al crack y heroína a los adictos a la heroína. Eso solo empeora el problema. En mi opinión, eso es increíblemente gracioso. ¿Cuánto dijo ella? Se asignaron 80 millones de dólares para comprar tequila, vodka y otras bebidas maravillosas, y las bebidas se repartieron entre ¿cuántas personas? ¿50? Ella dijo que sí,
O sea, iban al almacén, a la base, no sé, con el proveedor y decían, aquí tienes un cheque por 1 millón y a mí dame qué. Creo que $500,000 en efectivo. De 80 millones, si lo ves así, sí, de un solo programa no es el más grande, $40 millones de regreso o incluso más. ¿Quién sabe? ¿Y cuánto de otros programas? ¿Y cuánto en toda California? ¿Y cuánto en toda América? Ahora, cuando me dicen que la 28 billones, creo que sé quién nos los robó. Aquellos a quienes elegimos para que nos roben, porque para eso los elegimos. A unos los elegíamos para que nos robaran más de la mitad y a otros para que nos robaran menos de la mitad, pero los elegíamos para que nos robaran. Por eso, de verdad, ¿por qué ahora levantamos la voz y decimos que nos robaron? Claro que nos robaron. Y al final, ¿creen que el ginecólogo se volvió demócrata? Pues sí, el ginecólogo se volvió demócrata. ¿Creen que no pasó nada? Sí pasó, pasó antes. ¿Fue él o fue ella exactamente? Sabían la diferencia entre hombre y mujer. Algunos los acompañaban, otros no. Y en cuanto el ginecólogo de Estados Unidos o el ginecólogo se volvió demócrata, ya no puede responder a la pregunta de ¿en qué se diferencia un hombre de una mujer o una mujer de un hombre? Él o ella no puede siendo demócrata. Antes sí podía. Doctor Verma, no entendí bien su respuesta al senador Moody. Dijo que cree que los hombres pueden embarazarse. Me quedé dudando porque no estaba segura de hacia dónde iba la conversación ni cuál era su propósito. Quiero decir, yo cuido a pacientes con diferentes identidades, cuido a muchas mujeres, cuido a personas con distintas identidades. Por eso pausé, no estaba segura de tu objetivo. Doctora Verma, no entendí su pregunta, senador. Hice una pausa porque no tengo claro el objetivo de la pregunta. El objetivo es establecer la realidad biológica. Usted dijo que la ciencia y los hechos deben determinar, no la política. Comprobemos si los hombres pueden embarazarse. Me preocupan personas con distintas identidades, incluidas mujeres que pueden embarazarse y quienes no se identifican como mujeres. ¿Entonces los hombres pueden quedar embarazados? De nuevo, como digo, Déjenme recordarles lo que dijeron hace un minuto. La ciencia y los hechos deben gobernar, no la política. ¿Pueden los hombres embarazarse? Usted es doctor, ¿verdad? Sí. la ciencia y los datos deben guiar la medicina. ¿La ciencia y los hechos dicen que los hombres biológicos pueden embarazarse? Creo que estas preguntas de sí o no son solo una herramienta política. Las preguntas de sí o no buscan la verdad. Doctor, no hagamos de esta audiencia una farsa. Hablamos de ciencia y pruebas. Por eso le pregunto, ¿sabe? La Suprema Corte de Estados Unidos analizó este tema ayer. No es hipotético ni teoría. Esto afecta a personas reales en su vida. Y usted está aquí como experto, invitado por la otra parte como experto, y nos dijo que usted sigue, ¿verdad? Usted es médico y sigue la ciencia y la evidencia. Solo quiero saber, científicamente, ¿los hombres pueden embarazarse? Es una pregunta de sí o no. Yo creo que sí. Me parece que estás tratando de simplificar demasiado las cosas. Sí, lo intento, no es complicado. Estoy tratando de obtener una respuesta clara. Estoy tratando, francamente, de comprobar tu honestidad como profesional médico y como científico. ¿Pueden los hombres quedar embarazados? No, ella no pudo responder a esa pregunta tan difícil porque no le importaba la verdad. ¡Guau! ¿Pueden imaginarse eso? A ella no le importaba la verdad, aunque decía luchar por ella y peleaba todo el día y noche. Naturalmente, si ella no sabe, hay que descalificarla, pero ella es ginecóloga. ¿Cómo es que una ginecóloga no sabe? Ella debería aceptar una de las dos opciones y no aceptar la otra. Y si ella lo sabe, entonces está mintiendo, y entonces hay que juzgarla por mentir en el Congreso. O sea, así, vamos a formularlo exactamente. Si ella miente, o está mintiendo, o engañando, o está diciendo mentiras, o... ya no recuerdo, hay que buscar un sinónimo, sí, pero creo que es lo mismo. En realidad... Yo estaría más que feliz de platicar con ustedes, siempre y cuando no sea un intento de polarizar y presionarme. No busco causar desacuerdos, solo pregunto. Es genial estar aquí para hablar de ciencia y mujeres, y recordemos que solo las mujeres quedan embarazadas. Con eso, damas y caballeros, concluimos. Y de mi parte quiero decir que no, un hombre no puede quedar embarazado, punto final.